Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bueno volver a encontrarnos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad online, lo cual antes hacíamos referencia a lo forzado que estamos en hacer este tipo de encuentros, pero la verdad es que ya estamos acostumbrados y ya lo hicimos propio. Así que bienvenidos a todos los que estén donde estén, a los de Argentina, a los del resto de América, algunos que se quedan durmiendo un poco tarde, van a ir a dormir tarde hoy en Europa. Así que bienvenidos a todos. Como siempre, le doy la bienvenida a Liliana. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos a un encuentro más de Raíces de Sefarado Online. Y sí, la verdad que esta modalidad online llegó, me parece, para quedarse y por supuesto, tal vez cuando en corto tiempo, o no sabemos, volvamos a las actividades presenciales, mantendremos el rinconcito online. Creo yo que tenemos muchos amigos que nos escriben y nos mandan mensajes desde el exterior que les gusta mucho la actividad y que les encanta acompañarnos. Así que seguramente la mantendremos por un tiempo largo. Bueno, Marcelo, ¿vas a presentar las próximas actividades? Sí, como siempre vamos a contar qué es lo que lo que vienen en las próximas, por lo menos dos encuentros. Ya saben que estamos teniendo dos encuentros semanales, el de los jueves de Raíces de Sefarad y el de los domingos, que son los encuentros de anfitriones e invitados, o sea, musafires y balabayes y musafires, para que es totalmente en ladino. Entonces, el de este próximo domingo, precisamente la balabaya, o sea, la anfitriona del encuentro va a ser Liliana. Ustedes saben que este evento se hace rotando las más importantes entidades del mundo del ladino y esta semana le toca al Centro Cultural Sefarad. Así que Liliana va a estar presentando nada menos a dos personas emblemáticas del mundo del ladino, como es Alegre Amado y Kobe Zarco. Ambos llevan adelante Can Ladino, el programa que está los viernes en la radio pública de Israel, y que son las noticias y novedades y todo lo que tiene que ver con el ladino, llevan adelante el programa de radio, además de ser dos personas encantadoras. Kobe es además divertidísimo, así que imperdible. Esto es el domingo, como siempre, a la 1 del mediodía. Esto está pensado al mediodía de Argentina para que agarre todo lo que es América y también a Europa, sin que nadie tenga que despertar, que irse a dormir muy tarde ni despertarse tan temprano. Así que esto es el domingo a la 1 del mediodía por Zoom. Los datos de acceso los tienen como siempre en sfarad.com. Y para el jueves que viene vamos a volver sobre los marroquíes. Es uno de los temas preferidos de la gente, el tema de los marroquíes. Y va a estar nada menos que nuestra amiga Chantal El Harrar, que es, bueno, ella es marroquí de nacimiento, pero sabe como pocos el tema de la comunidad judía de Marruecos, sino va a hablar precisamente de los judíos del Magreb, pasado y presente de la comunidad marroquí. Además, ella es histriónica, es una artista, así que va a ser espectacular lo de el jueves que viene. Ya saben, domingos y jueves están con nosotros. Y ahora, Lili, te dejo para que presentes al encuentro de hoy. Sí, claro, muchas gracias. Tenemos hoy como invitada a Tamara Conde Cherbonagura, que tiene una maestría en arte y cultura visual judía y estudios de grado en historia del arte y pensamiento judío. Recibió un premio al mérito por parte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Hebrea de Jerusalén y fue ganadora del premio Dr. Moisés Einhorn. Participó claramente en congresos nacionales e internacionales. En 2012 y 2013 también se desempeñó en tareas de curaduría e investigación en el Museo Judío de Buenos Aires.
Y en esta conferencia, en la presentación de hoy, nos trae los rasgos característicos y distintivos de las Biblias hebreas iluminadas de Sefarad, por medio de ejemplos y comparaciones con otros manuscritos iluminados, tanto Biblias latinas como otros libros hebreos, cristianos y seculares. Hola Tamara, bienvenida. Hola Lili, hola Marcelo. Bueno, gracias primero por este espacio, por esta oportunidad. La verdad que para mí es una oportunidad muy, muy especial, sobre todo por esto de que esta cosa de que uno primero se queja de que hay que pasar las cosas online y al final termina siendo una cosa fantástica que une y llega a un público mucho más grande y está buenísimo. Contá todos dónde estás. Yo estoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, en mi casa, así que en Capital. Así que, bueno, y yo hace muchos años que estudio el tema del arte judío y sigue siendo, lamentablemente, sigue siendo un tema que la gente sigue preguntando, ¿es posible? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo puede ser? Y bueno, y después todo el arte medieval, que es súper visual y súper rico y mucha gente sigue pensando que no se puede, que está prohibido, que no existió y lamentablemente queda como en los círculos académicos muy cerrados y para mí esto es una oportunidad muy valiosa de sacar a la luz esta historia de los manuscritos de Sefarad que bueno, que en la academia los tenemos recontra estudiados y que por ahí se conoce muy poco en otros ambientes. Entonces te dejamos para que nos des a conocer todo eso. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, primero a saludar a todos los que están del otro lado, que ya sé que son un montón de personas y que gracias por escuchar y por interesarse en este tema. Y hoy lo vamos a hacer un viaje a la Edad Media. Nos vamos a ir, primero en realidad nos vamos a ir a Medio Oriente, después vamos a pasar por Sefarad y vamos a ver cómo es esta historia y cómo devienen estas Biblias en objetos de arte. Cuando hablamos de la Biblia hebrea, hablamos del Tanaj, hablamos del Antiguo Testamento en su versión hebrea y judía. Es el Tanaj, el libro que tenemos muchos judíos en nuestras casas, como libro que tiene la Biblia, tiene tres partes, tiene la Torá, tiene la Torá que es el Pentateuco, tiene los profetas y tiene los escritos, Torá, Nevi'im y Ketuvim, son tres grandes partes que forman el Tanaj, y cuando hablamos de las Biblias hebreas iluminadas, hablamos justamente de estos libros. No estamos hablando de la Torá escrita del rollo sagrado que se usa en las sinagogas para las ceremonias religiosas, para la ceremonia de lectura de la Torá, sino que estamos hablando de un libro que hoy es este libro impreso, que tiene también puntuación y tiene comentarios y tiene todo tipo de información, depende de la edición. Y esto lo aclaro porque justamente lo que vamos a ver es el origen de este libro, lo que deviene en este libro impreso, empieza con esta historia de las Biblias, de los manuscritos hebreos iluminados. Bueno, a ver, voy a pasar de diapositiva, vamos a ver si esto funciona, porque ahí estoy. Entonces, ¿qué es esta Biblia? Es la Biblia que recibe, es la Torá que recibe Moshe en el arte, en Sinai, en la montaña, en el monte de Sinaí. Moshe recibe la Torá, y cuando recibe la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es ese libro que después se va a usar como libro sagrado en las sinagogas, y recibe la Torá oral, que es todas las tradiciones y toda la información sobre cómo leer y cómo aplicar esa Torá escrita. Eso Moshe lo transmite a las distintas generaciones de sabios del pueblo de Israel, y finalmente llega en un momento a los sabios los sabios que después van a escribir la Mishnah en el siglo III. Se decide escribir esa Torá oral en la Mishnah, y es esa famosa Mishnah de Pirkei Avot, que capaz que algunos conocen,
que dice que Moisés recibió la Torá en Sinai y que la fue pasando de generación en generación y le da como justificación a legitimidad a toda la Mishnah escrita. Y nosotros vamos a ver cómo eso se ve en estos manuscritos. Esta es la Torá que se usa para el uso ritual, que como pueden ver son simplemente las letras, las palabras escritas, no hay división en capítulos, no hay división entre pasuk y pasuk, entre versículo y versículo. Todas esas cosas están en los libros impresos, en los manuscritos que se usan para el estudio, a diferencia del Sefer Torah, que es sagrado. ¿Y qué son todas esas anotaciones? Es el texto masorético, es esa información que se pasa de generación en generación, y acá podemos ver un ejemplo donde tenemos toda la puntuación. Ustedes saben que el hebreo son 22 letras consonantes, y que todas las vocales son la puntuación. Hay también una cantilación, que es la forma de leer el texto en la sinagoga, y después hay comentarios, hay comentarios de cómo se lee una palabra y por qué se lee así, y hay referencias de otros lugares donde aparece la misma palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el texto masorético. Y cuando hablamos de las Biblias hebreas, tenemos los primeros antecedentes. Los manuscritos más antiguos de las Biblias hebreas son del siglo I de nuestra era, de la zona del Mar Muerto, y no están iluminados. Pero al mismo tiempo existen en el siglo III las representaciones narrativas de la Biblia, que son esto que vemos en pantalla. Son representaciones que aparecen en una sinagoga en Dura Europus, en Siria, que en un comienzo se creyó que eran iglesias, pero se empezaron a descubrir elementos del Midrash, de la tradición rabínica, de interpretaciones, que los investigadores llegaron a la conclusión de que era una sinagoga. Y en algún momento se creyó que estas imágenes, estas ilustraciones del ciclo completo de la Biblia hebrea, se creyó que eran la fuente de inspiración, o que fueron lo que influenció en algunas Biblias cristianas, bizantinas, de esta época, pero en realidad después se descubrió que era una sinagoga y que eran imágenes, ilustraciones judías. Al mismo tiempo, o sea, no existen los manuscritos hebreos iluminados de esta época del siglo III, pero sí existen las iluminaciones de la Biblia en esta época, las ilustraciones de la Biblia en esta época narrativas en esta sinagoga, y al mismo tiempo en el Talmud, en Masejet Shabbat 103b, aparece la prohibición absoluta de la decoración del nombre de Dios con oro. Y dice el Talmud que estos manuscritos deben desaparecer. Entonces, la hipótesis de que en algún momento hubo un antecedente de manuscritos hebreos iluminados y que no se conservaron, se basa en estas dos cosas. Se basa en que existieron Biblias hebreas manuscritas no iluminadas y que sí se conservaron, y en estos dos elementos las representaciones narrativas de la Biblia en Dura Europus, y al mismo tiempo las prohibiciones del Talmud, que seguramente prohibieron estos manuscritos que existían y no se conservaron. Hay un argumento que sostiene que cuando el Talmud prohíbe de esta manera tan tajante ciertas costumbres, es porque no eran casos aislados, sino que justamente era algo que estaba era bastante usual, y el Talmud lo prohíbe. Y acá tenemos una imagen más en detalle del arca en la sinagoga de Dura Europus. Y antes de ir a las Biblias puntualmente y a la escuela oriental, les quiero contar el proceso de hacer un manuscrito iluminado. Incluía todo un equipo de personas trabajando. ¿Quiénes eran estos artistas? Primero, derribar ese mito de que los judíos en
en Europa, en Sefarad, eran judíos cortesanos, que solamente eran médicos, comerciantes, embajadores, traductores, y también trabajaban en las artes, eran también artesanos. Y acá tenemos esta iluminación desde un manuscrito latino, pero que lo que se puede ver es un judío trabajando, en este caso es en orfebrería, pero yo se los traigo como ejemplo para que puedan ver que sí existía el trabajo manual y artesano de los judíos, muchas veces incluso en talleres en conjunto con artesanos no judíos. ¿Quiénes eran los que hacían estos manuscritos? El equipo estaba formado por el escriba, que era el que se ocupaba, el sofer, que es el que se ocupa de la escritura completa de todo el texto, de la planificación y el diseño original, la selección y ubicación de las ilustraciones, los paneles de palabras que en las Biblias hebreas van a reemplazar, en realidad en todos los manuscritos hebreos van a reemplazar las letras iniciales decoradas que hay en los manuscritos latinos. En los manuscritos latinos como hay mayúsculas, las iniciales generalmente están todas decoradas. En los manuscritos hebreos no tenemos iniciales porque el hebreo no tiene letras iniciales, todas las letras tienen la misma jerarquía dentro de una misma palabra, y en ese caso se hace un panel con la primer palabra del texto. Bueno, todas las decoraciones, todo eso, el lugar donde va, lo planifica el escriba. El vocalizador, que es un copista de la Masorá, es una persona que se dedica justamente a vocalizar y a poner la cantilación y todos estos detalles de la Masorá, comentarios a los textos. Es el responsable de la micrografía. Generalmente el vocalizador las primeras iluminaciones de la Biblia van a nacer de la Masorá, de la necesidad de poner toda esta información y de hacerla un poco más linda, de embellecer los manuscritos, y entonces va a ser en forma de micrografía, que son pequeñas, todas palabras chiquititas que van formando distintas formas alrededor del texto. El iluminador, que es el ilustrador, el que hace todas las ilustraciones del texto de acuerdo a las instrucciones del escriba principal. Los iluminadores trabajan con libros de motivos. Los libros de motivos son libros así como hoy un artista para copiar algo a mano puede buscar imágenes, no sé, uno googlea, uno busca en Pinterest. Bueno, existían libros de ilustraciones, libros de motivos que se utilizaban justamente como modelo para copiar de un manuscrito a otro. Siempre aparece la impronta de la mano del artista, siempre aparecen pequeños cambios y distintos elementos que van a ser únicos de cada manuscrito, pero hay elementos en común, formas de, bueno, cómo se dibuja una cara, cómo se dibuja una menorá, incluso cómo se dibuja algún animal, distintos tipos de bordes, distintos tipos de motivos. Todo eso estaba en algunos libros con los que trabajaba el iluminador. Y finalmente, los aprendices del taller eran los encargados de colorear y de colocar el oro en los manuscritos. ¿Dónde aparece esta información de quiénes son los que trabajan? Aparecen en el colofón. El colofón es una parte del libro donde aparece toda la información de cuándo fue escrito, dónde fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito, y a veces aparece el iluminador, a veces el vocalizador firmaba en el margen de alguna decoración. Generalmente el aprendiz no aparece y los ilustradores aparecen muy de vez en cuando. Y para pasar ahora sí a los ejemplos de la escuela oriental, acá está el ejemplo, de micrografía, para que vean, son todas esas decoraciones chiquititas al margen. Sí, ya estamos en la escuela, ya estamos en la escuela oriental. Y para pasar a la escuela oriental, nos vamos a Mesopotamia, al siglo IX, que es donde nace esta escuela de ilustración, se expande a Siria, Palestina y Egipto, y la mayoría de los manuscritos de la escuela oriental provienen se encontraron en la Gnisá de Cairo. La Gnisá de Cairo es
Una Gnisá es un depositorio de libros y textos sagrados que contienen, o no, pero generalmente sí contienen el nombre de Dios, aunque muchas veces hay libros que se consideran que tienen que ir a una Gnisá, a pesar de no ser, de no tener el nombre de Dios, se considera que es importante no tirarlos y por lo tanto se llevan a la Gnisá. La Gnisá es ese espacio que queda o en las sinagogas o en los cementerios. Es más común que se conozca de los cementerios. En el Cairo hay una sinagoga muy famosa por su Gnisá que se descubrió, que tiene manuscritos súper antiguos, y acá vemos la foto de cuando fue descubierta. Bueno, se llevaron a Cambridge, a Oxford y a distintas universidades y los investigaron y están dispersos en distintas bibliotecas del mundo. Así es como aparecen los manuscritos de la Gnisá de Cairo. Y ahora sí, llegamos a cómo es un manuscrito de la escuela oriental. Los motivos decorativos de la escuela oriental son elementos florales, geométricos, muy similares a lo que vamos a encontrar en los libros del Corán, de Persia, Siria y Egipto, y son muy similares las Biblias hebreas con los libros del Corán en su tipo de decoración. En el siglo X aparecen flores en oro, bueno, aparecen distintos detalles y va evolucionando esta escuela de iluminación, pero tenemos ciertas características que son específicas de toda la escuela oriental. Para empezar, la ausencia total de la figura humana, una gran escasez en la ilustración del texto, no aparece casi el texto ilustrado, iluminado, no aparecen o sea, lo que aparece descrito en el texto no aparece en ilustraciones. Si bien los motivos y la idea de las páginas tapiz, que es esto que vemos acá, ahora les voy a explicar qué es, derivan de la iluminación islámica, los talleres judíos desarrollan sus propias versiones, que acá vemos, por ejemplo, una hoja tapiz típica de un manuscrito hebreo. Tienen sus propias versiones judías y por medio de estas versiones judías influencian a otras escuelas de iluminación europeas. La mayoría de los manuscritos de la escuela oriental son Biblias, aunque existen algunos otros. Acá vemos otro ejemplo. Esto es solamente del libro de la Torá dentro de la Biblia, pero entra en la categoría de las Biblias iluminadas. Acá vemos otra hoja tapiz. Acá vemos un libro que no es una Biblia, es un libro para el estudio del idioma hebreo. Y volvemos a el Codex del Leningradesis de la escuela oriental. Entonces, tenemos dos tipos de iluminaciones principales en esta escuela oriental, que es importante que las conozcamos para entender cómo se desarrolla después en las Biblias sefaradíes. La hoja tapiz es una hoja que está al comienzo y al final de la Biblia, como se puede encontrar en algunos ejemplares del Corán en la misma época. Es una hoja ilustrada completamente, como la que vemos en pantalla. En este caso estamos viendo un ejemplo con micrografía. Ay, no sé si se puede acercar, pero está toda escrita. Las líneas que vemos están formadas por texto y aparece alguna información, algunos versículos. Esto varía de Biblia en Biblia y ocupa toda la página. Y después encontramos las decoraciones en el texto, que son en realidad comentarios, son lo que vemos acá, son marcas que se le hacen al texto en modo de comentario, para mostrar dónde empieza algo, dónde termina algo, dónde se divide en capítulos, dónde se divide en parashiot, todas las divisiones del texto para su estudio y para su lectura aparecen así, y es muy similar al Corán, cómo aparece en el libro del Corán iluminado. Esta es otra hoja tapiz. Y en la otra ilustración que aparece,
es súper interesante porque es la única, o sea, además de las hojas tapiz que aparecen al principio y al final, esta es la única iluminación que podemos ver que tiene relación con el texto directamente, son los elementos del tabernáculo. ¿Qué son los elementos del tabernáculo? Cuando se crea el tabernáculo, cuando los hebreos, el pueblo de Israel en el desierto, hace el tabernáculo con la designación de Betzalel Ben Uri por Dios para que cree la menorá y todos los elementos, el arca, donde se van a guardar las tablas, y todos los elementos que van a ir en el tabernáculo y que después van a ser parte del templo en Jerusalén, aparece en esa parte, como iluminación de ese texto, aparece esta hoja donde tiene todos esos elementos que menciona el texto bíblico. Y es interesante porque es el mismo tipo de decoración que encontramos en los pisos de las sinagogas antiguas en la tierra de Israel, y es el mismo tipo de decoración que va a continuar caracterizando a las Biblias hebreas cuando llegamos a Sefarad. El texto está dividido en columnas en la escuela oriental, y ahora sí, ya estamos en España. Aparece en estas columnas, el texto aparece, como les mostraba en la diapositiva anterior, en columnas decoradas que al final aparecen algunos bordes ornamentales y aparecen algunas barras decorativas. Bueno, todo esto es muy similar a lo que encontramos en el Corán, y es algo que en el momento que los judíos de Medio Oriente llegan a Sefarad, se llevan consigo estas Biblias. Las Biblias circulan, son libros, son manuscritos que se pueden llevar de un lugar a otro, y este tipo de decoraciones tienen influencia en cómo se escriben las Biblias hebreas en la península ibérica. Ahora sí, la Escuela Española de Iluminación tuvo mucha influencia de la escuela oriental, pero también tuvo un intercambio muy grande con la escuela provenzal hacia el siglo XIV, y en el siglo XV aparecen también nuevas escuelas de decoración con mayor intercambio con Occidente. Aparecen unas escuelas nuevas de decoración donde aparece mucha más iluminación figurativa, muchos más detalles, que los vamos a ver enseguida. En las Biblias sefaradíes encontramos cosas que conocemos de la escuela oriental, la micrografía, que lo vemos en pantalla, las hojas tapiz, que fíjense cómo se desarrollan y cómo evolucionan en su diseño. Esta era de la escuela oriental, esta es de la escuela española. Paso para que puedan ver la comparación. A mí siempre me gusta mucho comparar. Decoraciones e indicadores de la Masorá, indicadores de la Parashá, y lo que vemos acá en este manuscrito de Keter Damesek es el final de un libro y el comienzo del siguiente. Entonces hay un recuadro con información sobre ese libro que dice aquí termina este libro y empieza el siguiente, y la cantidad de versículos que aparecen son tantos, tantos y tantos. Bueno, y toda la información, todo eso es información que aparece en los manuscritos, y bueno, eso, los marcos al final de cada libro. Los ejemplos más conocidos de esta escuela de iluminación son este que vemos acá, se llama Keter Damesek, es de Burgos, España, del año 1260, es un manuscrito realizado sobre pergamino, está en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén. El manuscrito llega a Damasco en una fecha desconocida y permanece allí en la sinagoga de Hushbash, perdón mi árabe, Hushbashah al-Anabi durante mucho tiempo, y por eso es conocido como Keter Damesek. Según el colofón, que es donde aparece la información de cuándo fue realizada esta Biblia, acá ven otras decoraciones. Voy pasando mientras tanto para que puedan ver los detalles.
Según el colofón, dice así: yo, Menahem, hijo de Abraham ibn Malek, que en paz descanse, escribí estos 24 libros para el querido y honrado, no aparece el nombre completo, Isaac, hijo del honorable sabio Abraham, Hadad, y lo completé el lunes 17º día del mes de Adar en el año 5020 en Burgos. Hay indicios de que perteneció a una familia caraíta, y la principal forma de decoración de este manuscrito es por medio de las hojas tapiz que preceden cada una de las secciones de la Biblia, que es lo que habíamos visto hace un momento, estas hojas tapiz, que preceden cada sección de la Biblia, y algunas hojas adicionales antes del libro de Salmos. Y bueno, básicamente estas son las decoraciones de Keter Damesek. Las únicas dos ilustraciones que no son, digamos, que son de algo que tiene que ver con el texto más allá de las hojas tapiz que vimos, son estas. Incluso esta parece una figura humana. Acá está el colofón de Keter Damesek, que es la parte que yo les leí recién, donde dice toda la información de cuándo fue escrito, y acá pasamos ya a compararlo con el colofón de la Biblia de Cervera, que es otra de las grandes, famosas Biblias de Sefarad, creada en Cervera en el año 1300, es también manuscrito sobre pergamino y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Portugal en Lisboa. Es el manuscrito número 72, esa es la forma de identificar el manuscrito. Es de la región de Castilla, pero bueno, no sé por qué, perdón, dice Cataluña, pero si yo no me equivoco, era de Castilla. Les pido disculpas, ahora estoy mareada con la geografía. Incluye el texto completo de la Biblia hebrea y tiene también un tratado gramatical. Según el colofón, fue escrito por Samuel ben Abraham ibn Natán entre los años 1299 y 1300, y aparece un colofón del artista que tiene toda la información sobre quién realiza el manuscrito, quién ilumina el manuscrito, que es esto que podemos ver, que dice, yo, Yosef Atzarfati, ilustré y completé este manuscrito. Acá se ve el detalle, y lo que tiene de particular este manuscrito es que las letras son zoomórficas, es decir, que tienen figuras tienen como forma también de animales. Además de tener un colofón dedicado al artista, muy grande y con un lugar bastante importante, hay otras hojas tapiz con los elementos más occidentales, como algunas figuras como unicornios, centauros, la ilustración de algunos elementos del texto y la utilización de separadores de secciones de los libros, como, bueno, acá vemos la menorá, pero acá está, las secciones de los libros con con ilustraciones arquitectónicas, con elementos arquitectónicos como vemos en este caso. De vuelta vemos la micrografía, vemos todos los detalles que veíamos y que conocíamos de la escuela oriental desarrollados y devenidos en esta Biblia iluminada, con muchos elementos que también vienen de Occidente. Y fíjense que el nombre del artista que la ilumina, que de todas formas siempre es bajo supervisión del escriba, del sofer, es Atzolfati, es francés. Entonces puede ser que haya traído alguna Biblia modelo o ejemplo, o no una Biblia, algún manuscrito, ejemplo de Francia. Bueno, aparecen centauros, aparecen unicornios, en esta página creo que se ve casi todo. Vemos como una especie de león. Acá se ven más ejemplos de la Biblia de Cervera, con criaturas fantásticas. ¿Quién se hubiese imaginado en una Biblia hebrea este tipo de criaturas? Y acá las vemos
para embellecer el texto. Más ejemplos de la Biblia de Cervera, llena de colores. Y acá es donde podemos ver claramente el intercambio. Acá ya tenemos el intercambio con Francia. Voy a volver un minuto a la famosa menorá, que en este caso vendría a representar también, es como los elementos, así como teníamos los elementos del templo en la escuela oriental, acá tenemos la menorá, y acá tenemos otro ejemplo de la Biblia de Perpignan, donde también podemos ver los elementos provenzales de los siglos XIII y XV, y esto de los elementos del templo, como de esa hoja, de una hoja donde se veía como si fuese una construcción arquitectónica, ¿no? Se ve como no sé si lo llegan a ver, pero se ve como ese triángulo arriba de la menorá, como si fuese como una especie de casita, como si fuese el templo. Adentro están todos los elementos. Así era en la escuela oriental. Estoy viendo que dice oriental, perdón, disculpas por el error. Y en los ejemplos españoles ya devienen otro tipo de estructura, donde ya podemos ver cómo está cada uno de los elementos del templo presentado con sus características y su descripción, y alrededor los versículos. Mucho más detallado en la Biblia española. La mayoría de las Biblias hebreas españolas y provenzales de los siglos XIII a XV incluían al menos 2 miniaturas de página completa con los elementos del tabernáculo en orden aleatorio, no es que tiene ningún orden en particular. Esto simboliza la redención nacional y el anhelo de la llegada del Mesías y la reconstrucción del templo. Y los detalles iconográficos, digamos, el contenido es muy, muy similar a lo que vimos ya en Medio Oriente, en la escuela oriental. Un ejemplo todavía más detallado es la Biblia Farji, que tiene todos los elementos del templo con muchísima información en texto alrededor. Y después tenemos otra Biblia, que es la Kennicott Bible, que está en Oxford, y es una copia, no se sabe si directa o indirecta, pero está basada en la Biblia de Cervera. Y esto es interesante porque de vuelta las Biblias son libros que circulan, que van de una ciudad a otra y que se copian y que los copistas los van copiando y los van usando como modelo, y muchas veces son iguales, muchas veces son distintos, muchas veces toman elementos de uno y elementos de otro, y así va evolucionando y desarrollándose un estilo propio, una forma propia. Las Biblias hebreas terminan teniendo sus propias características generales, las más particulares de cada una, y al mismo tiempo en estilo va evolucionando según los lugares por donde por donde van pasando y se van creando y copiando. Les voy a mostrar unos ejemplos de la Kennicott Bible, cómo se va desarrollando el estilo y cómo van cambiando. Esto es una hoja tapiz. Y no voy a hablar de Agadot puntualmente, porque estamos hablando de Biblias, pero es muy importante aclarar esta última parte, que tiene que ver justamente con, si hablamos de Biblias y de Biblias iluminadas, tenemos que hablar de las ilustraciones o representaciones narrativas de la Biblia. Si bien en Sefarad tenemos las Biblias hebreas iluminadas que dijimos, siguen manteniendo los mismos elementos que tenía la escuela oriental. Las hojas tapiz son son todos elementos decorativos, y después el contenido que aparece es en los elementos, digamos, el contenido específico y explícito relacionado con el texto, son solamente los elementos del templo. El resto
es todo decoraciones, todos los centauros, todas las criaturas, todas las cosas que vemos, no tienen que ver con el texto en sí mismo, sino que son decoraciones, iluminaciones, cosas que hacen al texto más lindo, las hojas tapiz, todo eso es para mostrar información, pero no es necesariamente una representación del texto bíblico. Sin embargo, las comunidades de Sefarad, las comunidades judías de Sefarad, no se quedaron con las ganas de ilustrar y de representar las escenas de las Biblias. Y ellos aprendían, tenían ejemplos, podían ver manuscritos iluminados que venían de Francia. Entonces, ¿qué sucede? Guardan el ciclo completo, desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torá en algunos casos, y en otros casos incluso un poquito más. Pero desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torá es un ciclo de ilustraciones narrativas que aparece en la Ágada de Pesaj. Es decir, que mientras las Biblias mantienen un estilo relacionado con la escuela oriental, con los primeros manuscritos de la Biblia, con la tradición caraíta, con el tema del texto, de cómo tiene que ser leído ese texto, cómo tiene que ser todos los comentarios, cómo es analizado, dónde aparece una palabra que después se repite en algún otro libro del Tanaj, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, toda esa información, salvo los elementos del templo y las hojas, las decoraciones, las iluminaciones que embellecen el texto, todo eso va para la Biblia hebrea. El resto, toda la parte narrativa, la dejan para la Ágada. Y esto no es casual, porque las Biblias cristianas sí están iluminadas con estos mismos tipos de decoraciones, muy similares a las Biblias, a las Agadot, no a las Biblias, justamente. Muy similares a las Agadot. Entonces, vemos cómo de Francia llega esa influencia, llegan esos motivos de las Biblias cristianas, llegan a España, pero la decisión, la elección es guardar esas decoraciones, esas representaciones narrativas del relato bíblico exclusivamente para las Agadot y mantener a la Biblia hebrea en un estatus distinto y diferenciarlo de la Biblia cristiana. Sobre todo esto, ¿no? Que cuando hablamos de la Biblia hebrea es mucho más parecida a la Biblia oriental, sin todas las representaciones figurativas, y las representaciones figurativas no se quedan con las ganas de hacerlas, las ponen en la Agadá, que es un libro particularmente judío, único del pueblo judío, y no puede dar lugar a ningún tipo de confusión. Les muestro algunos ejemplos más para que vean qué tanta similitud hay. Bueno, esta es la famosa Golden Agadá con la Biblia de Morgan. Algunas iluminaciones. Muy parecido el estilo. Para que puedan ver cómo queda muy claro la influencia y el intercambio con Oriente, con Occidente, y cómo es el encuentro y dónde deciden poner este tipo de arte, si en un libro o en otro. Bueno, para terminar, podemos ver que el estudio de estas Biblias, de estos manuscritos, nos enseñan muchísimo sobre las comunidades, nos enseñan muchísimo sobre la época en la que viven, sobre los intercambios que hay entre los vecinos, con las Biblias cristianas y con las Biblias, y con el Corán, y con las Biblias hebreas que vienen de Oriente. Podemos aprender un montón de cosas en las que no me detuve, porque si no ya era irme de tema, pero podemos aprender mucho sobre cómo vivían y sobre cómo se vestían, pero todo eso lo vamos a encontrar más bien en las Agadot y no tanto en las Biblias, porque justamente no hay representaciones narrativas, pero de todos estos
manuscritos podemos aprender un montón sobre la época en la que vivieron y podemos aprender también un montón sobre los movimientos migratorios y sobre cómo van trasladando un libro de una familia a otra y cómo van cambiando de dueño y después son vendidos y terminan en bibliotecas públicas, en colecciones muy importantes. Así que me parece que está bueno ver cómo es ese recorrido y cómo un libro que comienza como ese libro de estudio y que después se empieza a querer volver como esa pequeña obra de arte, esa pequeña joya, por algo dice en el pueblo del libro, les voy a poner dejar la Biblia de Cervera, para que la disfruten. Las hablo, ahí está. Ese libro deviene en pequeñas joyas, en pequeños tesoros de las familias. Una última cosa que me estoy acordando, que no me quería olvidar de contarles, es sobre los elementos del templo que unen desde los antiguos templos de la tierra de Israel. En los mosaicos, en los pisos, están estas decoraciones de los elementos del templo. Esto lo vemos después en la escuela oriental y después lo vemos en las escuelas españolas de iluminación. Al Tanaj se le dice Mikdash Katán, porque tiene justamente 3 partes, Torah, Nevi'im y Ketuvim, los 3 libros, como las 3 divisiones del templo. Entonces, no es casual que sea los elementos del templo, la iluminación, la ilustración que se elige poner figurativamente dentro de estos libros. Tenemos las hojas tapiz, que pueden provenir de muchos lugares, no solamente de la inspiración de las alfombras árabes, sino también de otros manuscritos bizantinos. Pero tenemos eso y tenemos los elementos del templo, que dentro de ese libro tenés el pequeño santuario, el pequeño templo en tu biblioteca. Así que, bueno, para cerrar esta idea de los manuscritos de Sefarad y de esa conexión y de ese movimiento y esa cosa que une al final también por medio de las tradiciones visuales a las comunidades de Oriente y de Occidente. Así que bueno, esto es todo. Bravo, Tami, la verdad hermoso. Y los que tenemos la ventaja de ir viendo el chat, que ahora vamos a charlar de eso, ha interesado muchísimo el tema, ha generado muchas preguntas, así que prepárate. Hermoso tema, porque además siempre nos gusta, siempre lo hablamos con Lili, que cómo buscar temas nuevos o cómo traer temas que no sean los habituales, que no sean siempre los mismos temas de siempre. Y este es un tema muy particular, muy específico, rara vez tratado fuera de los ámbitos académicos, así que gracias por traernos este tema. Precioso. Vamos a pasar a algunos nos parece que cada uno de estos libros es una joya realmente, ¿no? No sé si hay alguna posibilidad de que uno visite una biblioteca y que se lo alcancen para mirarlo de cerca, pero la verdad es que cuadro, y me da la impresión de que le da al texto una espiritualidad artística, le suma desde la belleza de la ilustración, ¿no? Un poco de espiritualidad también a estos textos sagrados. Sí, en realidad es eso, es embellecer. Hay la típica pregunta es, ¿cómo? La prohibición del segundo mandamiento. La gente se agarra la cabeza. Estoy reacostumbrada que todo el mundo me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y el segundo mandamiento, ¿cómo hay esas criaturas, esas sirenas y todas esas cosas tienen que ver con embellecer el texto? Hay un dato muy famoso del Talmud, que justamente es como la contracara y que justifica la realización del arte y del arte judío desde la antigüedad, y es que Rabban Gamliel se estaba bañando en un baño de su época, y que había una estatua de Afrodita, y que le preguntan,
¿cómo puede ser que vayas y te bañes en el baño de Afrodita? Y él dice, no, ella es la que me embellece, la que embellece a mi baño, y no soy yo el que la embellece o que la adora a ella. Que justamente explica este principio de que no es idolatría, en cuanto no es idolatría, y por eso esta decisión de sacar las iluminaciones narrativas y mandarlas a la Sagadot, que es otro tema en sí mismo y que es hermoso y que lo dejamos para otra vez, pero que justamente es esto, es embellecer el texto y tener ese pequeño tesoro. Bueno, en tu casa, claramente los dueños de estos manuscritos eran personas, familias muy adineradas, pero son joyas. Bueno, vamos a recorrer algunos mensajes y van a ir apareciendo preguntas. Bueno, Elisheva agradece la propuesta. Simi ya se preparaba para algo interesante. Estrella Levi, todos amigos. Felicidades, bien. ¿Qué nos dice Martín Eisenberg? Efectivamente ha sido un lujo poder participar en las reuniones desde Chile. Bueno, muchas gracias. Saludos desde Colombia, también nos está mirando Claudia. Gracias, Pedro. Beatriz, buenas tardes. Desde Colombia también, Paquili Liscano. Gracias, Pedro. Desde Nueva York. Adrián Abramovich desde Seattle, donde estuvimos el año pasado y que tanto también nos recibió. Desde Brasil, Etno Almeida. Shalom, nos dice Nelson. Gracias por el tema tan interesante. Ya vienen las preguntas. Acá dice Etno, ya he tenido un facsímil del códice leningradense. ¿Querés decir algo de ese códice? Sí, es uno de los... Es uno, de hecho, hablé del Codex Leningrad, sí, el Codex Leningrad, lo mostré yo como Codex Leningrad. Es uno de los dos ejemplos que mostré. Lo que tiene es a ver si tengo la... El Codex Leningrad, que se los mostré muchas veces durante la charla. El Codex Leningrad. Justo Lili me preguntaba antes, ¿cómo se accede a esos manuscritos? Claramente el manuscrito original en sí mismo no se puede ver, es muy difícil, está guardado solamente para los investigadores, y ni siquiera los investigadores los miramos directamente, son muy pocos los que pueden acceder al objeto en sí mismo. De hecho, yo tuve el privilegio de trabajar en el MET, en el Departamento de Arte Medieval, con manuscritos hebreos iluminados, y no vi ningún manuscrito original en ningún momento. Los vi en otros lugares, los vi en Israel, los vi en la biblioteca de JTS, pero no pude ver los que fueron expuestos. Pero sí hay esto. Ediciones de los facsímiles, que son ediciones en una calidad impresionante, van variando, pero son muy buenos, y son ediciones impresas en unas calidades espectaculares. Generalmente vienen en 2 tomos. Un tomo es el facsímil de todo el libro, idéntico a como es el original, y después está el otro, que es toda la explicación, los artículos y las publicaciones que se hacen en torno a esta publicación de un facsímil, porque es todo un trabajo hacer un facsímil. Entonces, cuando hay una decisión así, también hay siempre otras cosas alrededor. Y después están las exposiciones, que eso es lo que tiene el privilegio de investigar, que fue la Gada de Washington, que es un ejemplo, pero de Alemania, y de la Biblia de Cervera, que la pude investigar para el MET tenía que decidir entre 2 manuscritos para exponer. El MET expone todos los años un manuscrito en un programa de arte judío, en el que expone un manuscrito y van pasando las páginas todas las semanas, así que se pueden ver, y expone distintos objetos relacionados con lo que se ve en esas páginas. Entonces, si de repente se ve, no son textiles, alguna ropa, se ve el mismo textil expuesto al lado de esta página, y se puede comparar y ver cómo los manuscritos nos muestran cosas de cómo vivían los judíos en esas épocas. Pero es eso, la forma de verlos son los facsímiles, y ver en las exposiciones, en las muestras, es muy raro que se expongan, pero se exponen. De vez en cuando hay así exposiciones.
ediciones. Las grandes bibliotecas, el JTS tiene un montón, en Oxford, en el British Museum hay un montón de manuscritos hebreos iluminados, la Biblioteca Nacional de Israel, el Museo en Israel, acá no tenemos ninguno, lamentablemente. Oíme, acá un tal Marcelo pregunta por qué se dicen iluminadas y no ilustradas. Se llaman así porque iluminan, porque así se llaman illuminated manuscripts, son manuscritos iluminados porque en realidad son las ilustraciones iluminan y embellecen el texto. Un tema que yo lo pregunté, lo dejé la pregunta por ahí, pero que después va a traer cola, es si hay Biblias iluminadas en el mundo ashkenazí, si se parecen, si hay relación. Sí, hay. Son muy distintas, son más parecidas a lo que después vamos a encontrar. Lo que pasa es que en el mundo ashkenazí, en el mundo sefaradí lo que encontramos más que nada son las Biblias y las Agadot. Y en el mundo ashkenazí lo que vamos a encontrar muchísimo es el Mazor, el Sidur, y vamos a encontrar también Biblias iluminadas. Las hay y son mucho más figurativas y tienen muchísimas más representaciones figurativas que las de Sefarad, porque justamente de Sefarad vienen de esa tradición oriental y de esa escuela oriental que se mantiene y está como esa limitación de poner todo en las decoraciones de alrededor y no en la representación del texto. Raquel Melamed te saluda, un tema muy interesante, dice que sos muy clara en tus explicaciones, excelente iniciativa, así que con la cabod. Gracias. Saluda Oscar desde Argentina. Carlos pregunta si hay iluminaciones enteramente realizadas por artistas no judíos. Iluminaciones puede ser, pero siempre hay la dirección de un rabino, de un escriba, porque el texto está escrito por un escriba, por un sofer, y cuando se escribe un manuscrito, lo primero que se hace es escribir el texto, y después se ilumina. Entonces, para poder saber dónde poner las iluminaciones, y dónde poner los detalles, y los dibujos, y todas las cosas, tiene que haber instrucciones del escriba, entonces nunca va a terminar de ser un manuscrito no judío, digamos. Los artistas, puede ser que haya artistas no judíos trabajando en las iluminaciones, de hecho hay un montón de ejemplos, en Ketubot, por ejemplo, después en Italia hay montones de ejemplos, va variando. Bien, nos saluda Isaac Cohen desde Winnipeg, Jorge George desde Miami, acá siguen con el tema de las Ashkenazim, que ya lo aclaraste. Estos libros son muy hermosos. ¿Cómo se comparan con los libros Ashkenazim? Bueno, también quedó contestado. Tenemos otras sobre eso en otro momento. Sí. Qué bellas ilustraciones. ¿En las primeras Biblias impresas se mantienen dibujos parecidos? En las primeras Biblias impresas sí, se mantienen cosas parecidas, se mantienen también cosas distintas, también hay muchas Biblias impresas que directamente no tienen ilustraciones, directamente van a imprenta del texto y termina, como les mostré, termina en el Tanaj que terminamos teniendo en nuestras casas hoy. Acá te preguntan por las tintas, ¿qué materiales usaban? Distintos materiales naturales, depende mucho en Oriente y en Occidente y va variando, pero son todos materiales igual que para la Torá, el mismo tipo de tinta que se usa para la Torá. Acá te piden que hagas una conferencia de Biblias hebreas iluminadas Ashkenazim. Vamos a hablar con el Ivo que la hagan aquí. Sí. Vamos a hacer. Bueno, vamos a combinar con los amigos del Ivo para hacer en conjunto la parte ashkenazí de las Biblias iluminadas, ¿no? Nos mandan felicitaciones al Centro Cultural Sefarad. Muchas gracias. Alonso dice excelente. Matu también preguntó por qué se hizo iluminado, quedó contestado. Acá Estrella dice, me parece que en número prevaleció Cataluña y Galicia. ¿Es por orientación del estudio o eran más frecuentes? Presentaste mucho más del norte que del sur.
Sí, Esto es, lo que pasa es que las primeras tienen que ver con el movimiento de los judíos. Tiene que ver con el movimiento de los judíos y con que en algún momento, mientras en el sur los expulsan, hay una primera expulsión en 1391, y con esa expulsión se pierden o se van de España muchos de esos judíos, y se pierden. Y después está el movimiento hacia el norte y se preservan más por ese movimiento que hacen los judíos hacia el norte, hacia Aragón, y después pasan para Francia y toda la parte de Provenzal. Bueno, van como yendo de distintas ciudades. No tiene que ver tiene que ver en realidad también con los judíos cortesanos y con el dinero de las familias y de si podían permitirse tener estas cosas. Tiene que ver con muchas variables, pero hay de todos lados. Me atrevo a arriesgar que también en el norte, en Cataluña especialmente, es donde se va a estudiar profundamente la Torá, donde van a hacer la Kabbalah, digamos, mientras que en el sur están más dedicados, si bien también a lo religioso, pero va a aparecer lo filosófico, los oficios. Bueno, hay un manuscrito. Que algo debe haber. Sí, puede ser también. Por eso también hay un manuscrito de Morene Bujim iluminado, que yo siempre pienso, si Rambam lo veía, porque es iluminado en Italia, es escrito en España e iluminado en Italia. Y yo siempre digo, si el Rambam veía ese manuscrito todo lleno de iluminaciones, es como que no encaja, no sé. Es como que no puede ser ese tipo de figuras en ese tipo de manuscrito. Bueno, Isaac sí agradece desde Winnipeg, Beatriz también agradece. Tengo otra Biblia de referido códice, dice Etno, que se ve que está muy en tema también. Les puedo enseñar caso me den acceso a la webcam. No es fácil ahora porque usamos un sistema que es distinto. No es esto Zoom para precisamente poder mostrar mejor las presentaciones de cada conferenciante. Así que quedará para otra oportunidad. Lo que puede hacer, después nos contactamos por mail y lo ponemos el jueves que viene. Gracias, Tami, dice, el nombre no se entiende, Beautiful Talk. ¿Qué otro tipo de este tipo de artesanías han sobrevivido? ¿Frescos o pintores que pueda recomendar antes de la...? No, es un tema, porque justamente las sinagogas se convirtieron en mezquitas y en iglesias y nada, pasaron y se destruyeron, quedaron las ruinas, quedaron lo que conocemos hoy. No sabemos si había sinagogas con frescos y con pinturas. Estamos hablando de una época en la que el arte es religioso, o está en las iglesias, o está en las sinagogas, o está en las mezquitas, en cada una con su estilo y con sus restricciones religiosas, por supuesto, pero está ahí. Y justamente, eso es lo que digo yo siempre, el pueblo judío es el pueblo del libro, y gracias a eso, a que no tiene esos grandes monumentos y que se destruyeron y que no, más allá del templo que se destruyó, después le quedan los libros, y son los libros los que pasan las tradiciones visuales de una ciudad a otra y de una generación a otra. Incluso cuando veíamos las prohibiciones del Talmud, o si nos imaginamos por ahí sinagogas con frescos o con pisos en mosaico o con todo tipo de decoraciones figurativas, es muy posible que no hayan sobrevivido a la época del iconoclasmo, toda la época iconoclasta del periodo bizantino. Entonces, todo este tipo de cosas no se conservan en los edificios. Entonces, es mucho más difícil que se conserve si no sos como el mainstream, que es el arte cristiano occidental de la iglesia. O sea, todo lo demás es muy poco lo que se conserva. Y además tenían que sobrevivir las quemas de libros, las quemas de todo. Sí. Exacto, esto es muy poco. Por eso siempre se dice, esto es como la punta del iceberg, y se cree que hay muchísimo más que no sobrevivió. Claro. Inclusive debe haber algunas pinturas en las sinagogas, pocas, porque como decíamos, no está permitido ilustrar, pero sí escribir letras en las paredes, que cuando
fueron convertidas en iglesias o en mezquitas, se taparon con nuevas ilustraciones y pinturas, así que posiblemente algunos de esos vestigios estén si uno empieza a rascar alguna de las paredes en algún momento. Sí, tenemos la llamada Sinagoga de Tránsito, la de Córdoba, donde sí están inscripciones en, en las paredes decorativas, pero son letras al final, ¿no? Sí, bueno, son ¿querés letras. despedir a Tami, Lili? ¿Cómo? ¿Querés saludarla a Tami, despedirla? Sí, claro. Bueno, la verdad que es apasionante. Creo que nos quedaríamos hablando y hablando, exprimiéndote sobre estas ilustraciones, sobre los dibujos, sobre los tipos de Biblias. Y me encanta que nos quedemos entusiasmados, porque entonces ya podemos empezar a pensar en un tema futuro que nos va a ilustrar justamente, iluminar a todos nosotros. También quería comentar que la ilustración también fue un movimiento, la iluminación, perdón, fue un movimiento que pensaba que el conocimiento daba luz a la persona. Entonces también estas iluminaciones, como se les dice a las ilustraciones, además de que tenían pinturas de oro y de plata, daban a la persona un conocimiento extra y la iluminaban y por eso muchas veces pasaron a los nombres de iluminaciones y no de ilustraciones. Y la verdad que el tema es apasionante, nos encanta, y como yo digo, nos gustaría tocar alguna de esas y pasarle la mano a las ilustraciones. Imagino que eso nunca lo lograremos, pero bueno, la verdad que las fotografías han sido preciosas, la exposición absolutamente clara, nos vamos iluminados por tus conocimientos. Muchísimas gracias, Tami. Gracias, Tami, ya están pidiendo traerte de vuelta, ya lo vamos a hacer. Ay, bueno, gracias. Les quiero agradecer infinitamente por esto, por esta oportunidad. A mí me encanta, bueno, ya ven que no puedo parar de hablar, yo soy así. A mí me encanta contar del arte judío, contar de todo. De hecho, vi que hay un montón de cosas sobre Marruecos y ya les quiero proponer algo sobre Marruecos. Imagínense que nada que ver con los manuscritos. Anotado, no tengas duda, está anotado. Pero bueno, porque es así, porque el arte judío es eso, es algo que se conoce tan poco, está tan poco difundido fuera de la academia o de las exposiciones puntuales de los museos, que la verdad que esta oportunidad para mí es algo fantástico y me encanta poder compartir y me encanta poder enseñarles algo nuevo y también me encanta poder aprender de sus preguntas y saber qué es lo que les interesa. Así que mil gracias por esta oportunidad. No, para nosotros es un gustazo, es un honor realmente poder tenerte a vos y este tema. Y a toda la gente, bueno, nos encontramos el domingo con Can Ladino, los esperamos. Acuérdense que si bien es completamente en ladino, los que hablan castellano lo van a entender perfectamente. Y el jueves nos encontramos con los marroquíes, una vez más, que tienen mucho para contarnos. Que tengan buena semana, nos vemos los domingos y los jueves. Gracias, Tami. Gracias a todos por estar, gracias Tami, gracias Marcelo, nos vemos.